Hola compañeros y querido profesor Nicolás Gómez, yo soy María del Pilar Valencia y hoy les voy a presentar el trabajo final de la materia Teoría Literaria. Llegamos con esta cuarta unidad al final del estudio de la poética con el análisis del romanticismo a partir de dos lecturas básicas: Conversación sobre la poesía de Friedrich Schlegel e Historia de la crítica literaria de David Viñas. En este recorrido de la poética estudiamos primero la poética de Aristóteles, escrita en el siglo IV a.C. Aristóteles en su poética legó unas herramientas y los elementos esenciales de la tragedia y propuso además que las representaciones dramáticas debían producir piedad y temor. Después de Aristóteles pasamos a la Edad Media y encontramos los aportes de Dante, Petrarca y Boccaccio, poetas que contribuyeron en el desarrollo y defensa de la poesía y en creación de un lenguaje vulgar dedicado exclusivamente para el arte. La teoría literaria de este medioevo se caracterizó principalmente por la defensa del cristianismo y de las sagradas escrituras. Las actividades intelectuales estaban subordinadas a la teología y el objetivo era escribir textos educativos con contenido moral, religioso y filosófico. Siguiendo el recorrido, encontramos la poética de Boileau en el siglo XVII, periodo llamado clasicismo francés. Boileau creía que había que seguir al pie de la letra las reglas clásicas porque las dictaban el sentido común y la razón. El texto de Boileau se divide en 4 cantos, y su intención es tratar cuestiones generales relacionadas con la creación poética. Él analiza y comenta los géneros menores, el idilio, la elegía, el soneto, la oda, entre otros, y los géneros mayores, la tragedia, la épica y la comedia. Y en términos generales lo que hace es formar poetas con instrucciones útiles sobre el conocimiento y uso de diferentes talentos. En este periodo, los críticos abordan las obras literarias con un pensamiento más prescriptivo que descriptivo, es decir, que se enfocan en plantear las reglas que se deben seguir para escribir poesía. Y llegamos hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX con el surgimiento del romanticismo. En Europa empezaba a florecer una nueva sensibilidad, el sistema neoclásico entraba en declive y surgieron nuevas tendencias que conformarán el espíritu romántico, como reacción a la edad de la razón, esa de la que nos hablaba Boileau en el clasicismo francés. Para puntualizar, los románticos no se opusieron a la literatura clásica, sino al clasicismo y al neoclasicismo. Por eso se dice que el romanticismo tiene un carácter revolucionario porque rompe con una tradición en favor de una libertad auténtica en todos los ámbitos. En este mismo periodo, la atención se desplaza hacia el poeta, se enfoca en la estructura mental del escritor, sus facultades para la composición artística y su creatividad, que antes estaba limitada por el principio de la mímesis. Porque ya el poema no es imitación, sino expresión de sentimientos personales, una especie de catarsis personal o de desahogo. Por lo tanto, la crítica literaria ya no se fija en el valor representativo de la obra poética, sino en su valor expresivo, en su sinceridad y espontaneidad. Lo que les interesa no es el objeto, sino la emoción que ese objeto produce en el hombre. El artista clásico y neoclásico ajustaba su obra a un modelo de belleza ideal, pero el romántico persigue la novedad, la originalidad, la singularidad, y para lograrlo se aleja de normas y modelos. Encontramos en todo esto una diferencia con la poética de Aristóteles, para quien la tragedia literaria es la imitación de una acción, de la vida, de la felicidad o la desdicha, entendiendo imitación como representación. Vamos a hablar ahora de un romántico, Friedrich Schlegel. Schlegel planteó una representación que reuniera la filosofía con la narrativa, la poesía y la crítica, y fue el creador de conceptos como la poesía universal progresiva, la ironía romántica, la nueva mitología y el término romanticismo. La obra de Schlegel, Conversación sobre la poesía, se presenta en forma de diálogo como los de Platón. Hay 4 interlocutores que pronuncian discursos sobre las épocas cumbres de la literatura, la mitología, la novela y los diferentes estilos de Goethe en sus obras de juventud y de madurez. De las épocas cumbres de la literatura, Schlegel destaca a varios poetas: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Para Schlegel, la jerarquía católica, la jurisprudencia y la teología mostraron cierto retorno a la antigüedad, un camino que transitó Dante, fundador y padre de la poesía moderna, quien también supo recopilar la nueva lengua vulgar.
De los romanos, dice Schlegel de Dante, aprendió la idea general de una gran obra de estructura ordenada. También se refiere Schlegel a Petrarca con su aporte a la perfección y belleza del soneto. Y de Boccaccio dice que los poetas le heredaron una fuente inagotable de historias curiosas y que además elevó el lenguaje narrativo de la conversación. En cuanto al discurso sobre la mitología, fueron los autores románticos los que recrearon mitos paganos antiguos que pertenecían a otra época, y para no saltarse el tema de historicidad, crearon una nueva mitología que vincula lo poético y lo mitológico o religioso que nace de las profundidades del espíritu. Schlegel piensa que la verdadera novela es mucho más que un libro y mucho más que un género literario. Es la esencia misma de toda la literatura, la unión de poesía, ciencia, filosofía y retórica, un libro absoluto. Esto le provee un rasgo de universalidad que la identifica con la poesía romántica. Para Schlegel, los representantes románticos del drama moderno son Cervantes y Shakespeare. La historia del arte de estos dos grandes hombres sintetiza la historia del arte de los españoles y la poesía de los italianos e ingleses. Schlegel admiraba la perfección de sus obras y el desarrollo de su inmenso espíritu. Pero Schlegel admiraba mucho más a Goethe, dice que su arte abarca toda la poesía de los antiguos y de los modernos y que es progresiva. Goethe será el fundador y padre de una nueva poesía tal como Dante lo fue a su manera en el medioevo. Como lo mencioné antes, el romanticismo buscaba la libertad y en concordancia con eso, Schlegel declaró que la tarea del crítico literario consistía en expresar juicios de valor sobre las obras, pero sin reglas que le sirviesen de guía. Schlegel defendía la necesidad de acogerse a un punto de vista histórico y buscar lo distintivo de cada literatura, en lugar de comparar entre la literatura de la antigüedad y la moderna para ver cuál era superior a la otra, porque lo que en una época sirve como modelo puede no servir en otra. Otro concepto que creó Schlegel fue el de la ironía romántica. Le interesaba la copresencia de dos elementos contradictorios, el engaño o ficción y la conciencia del engaño. Esto quiere decir que el artista debe proponer una obra que le permita al espectador dejarse llevar por la ficción, pero siendo consciente de que está en una ficción. Esto es paradójico y la ironía es para Schlegel precisamente la forma de la paradoja. Y para concluir, quiero decir que todas las poéticas estudiadas y analizadas han contribuido a la construcción de la teoría literaria. Todas han sido útiles en la enseñanza y en la comprensión de la forma en la que se construyen las acciones, las obras, los personajes y las relaciones entre ellos. En la poética de Aristóteles, las representaciones dramáticas debían producir piedad y temor. En la Edad Media se creaban textos educativos con contenido moral, religioso y filosófico. Boileau recomendaba seguir las reglas clásicas dictadas por el sentido común y la razón, y en el romanticismo no hay reglas. Lo sentimental domina el panorama literario en general. Estas poéticas han evolucionado, han cambiado, han incorporado nuevos elementos, han sustraído otro, pero conservan la esencia. Muchas gracias.